¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente entregar la vida por una causa? No hablo de sacrificios metafóricos o de gestos idealizados, sino de la renuncia absoluta a todo, a la libertad, al futuro, a la propia existencia. Algunos lo hacen por la patria, otros por la familia. Yo lo hice por Dios, por su causa, por la institución que decía representarlo en la tierra. Es una decisión que no admite retorno ni dudas. Requiere una entrega tan profunda que incluso la identidad propia se diluye en función del propósito. Sin embargo, no fue Dios quien me traicionó. Fueron los hombres que hablaban en su nombre, instrumentalizando la fe para su propio beneficio político, tejiendo una red de engaños en la que ni los más devotos quedaban a salvo. La traición no vino del infiel que blandía la cimitarra, sino del clérigo que sostenía la cruz con una mano y el puñal con la otra. Permíteme contarte mi historia, no solo como un relato personal, sino como testimonio de una época marcada por el conflicto entre la espiritualidad y la ambición. Mi nombre es Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, y esta es la crónica de cómo fui ejecutado por mantenerme fiel a una verdad que incomodaba al poder, por resistirme a inclinar la cabeza ante la mentira disfrazada de virtud. Nací en 1244, en la región de Borgoña, Francia. No provenía de la nobleza, pero poseía una firmeza de carácter que con el tiempo me llevaría a asumir una de las mayores responsabilidades espirituales y militares de la cristiandad medieval. Desde joven, el llamado de lo trascendental me guiaba más que cualquier ambición mundana. Ingresé a la Orden del Temple a los 21 años, donde aprendí tanto el arte de la guerra como la obediencia monástica. Nuestra regla era clara: pobreza, castidad, obediencia. Y por encima de todo, la defensa de los ideales cristianos en Tierra Santa. Cada voto no era solo un compromiso externo, sino una transformación interna que requería disciplina y entrega absoluta. Éramos monjes, sí, pero también guerreros. Un cuerpo de élite formado por hombres que habían renunciado a todo para proteger a los peregrinos y defender la frontera espiritual de Europa. Nuestra reputación se extendía más allá de los muros de nuestras fortalezas. Éramos temidos por nuestros enemigos y respetados, a veces con recelo, por nuestros aliados. Nuestra presencia en el campo de batalla era símbolo de determinación, y nuestras filas se mantenían unidas por un vínculo más fuerte que la sangre, la fe compartida. Decíamos, el Temple no responde a reyes ni a príncipes, solo a Dios. Y en esa independencia estaba el germen de nuestra perdición, porque el poder secular rara vez tolera la autonomía espiritual. La historia está llena de ejemplos en los que la Iglesia y la corona chocan, pero también de momentos en que se confabulan para aplastar a los que se atreven a vivir fuera de su control conjunto. Con el paso de las décadas, acumulamos poder, pero no por codicia. Lo hicimos porque administrábamos con eficacia tierras, flotas, rutas comerciales, sistemas financieros. Nuestra red era vasta y sólida. El Temple se convirtió, de hecho, en una potencia económica que operaba en toda Europa, prestando dinero a reyes y papas por igual. Y ese poder atrajo enemigos, entre ellos uno particularmente peligroso, Felipe IV de Francia. Felipe nos debía enormes sumas de dinero, más de lo que un monarca endeudado podía soportar. Y en lugar de saldar sus compromisos, decidió eliminarnos. No con la espada, sino con algo más insidioso: la acusación. El recurso de los débiles ambiciosos. Envenenar la reputación de quienes no pueden doblegar. Los templarios adoran ídolos, bailan rituales obscenos, escupen sobre la cruz. Falsedades cuidadosamente construidas, y la Iglesia, debilitada y manipulada, optó por callar. El Papa Clemente V, instalado en Aviñón y sometido a la presión constante del monarca francés, eligió mirar hacia otro lado, permitiendo que el proceso de exterminio siguiera su curso. Antes de esa traición,
Fuimos invencibles. Yo mismo comandé tropas en situaciones críticas. En numerosas ocasiones vencimos a pesar de estar en desventaja numérica y táctica. No por la fuerza del acero, sino por la cohesión de nuestra fe. En el fragor del combate, cuando el polvo y la sangre lo cubrían todo, podía ver en los ojos de mis hermanos la certeza de que Dios estaba con nosotros. Muchos murieron con la cruz al pecho, convencidos de que la muerte era solo el umbral hacia la gloria eterna. Nuestra fuerza residía en la certeza moral, en la convicción de que luchábamos por algo más grande que nosotros mismos. Esa convicción nos permitía resistir donde otros caían, avanzar donde otros dudaban. Pero todo cambió el día en que me vi en París, atendiendo asuntos administrativos de la orden. Acepté una reunión con un emisario del rey, un joven cortesano de modales refinados, pero con intenciones ocultas. Habló de colaboración, de cruzadas futuras, de armonía entre la corona y la orden. Y yo, actuando de buena fe, accedí. Fue un error. Aquella conversación fue utilizada como pretexto para encuadrar una conspiración que ya estaba en marcha. A veces, el enemigo no lleva armadura ni empuña armas. Viste seda y ofrece acuerdos. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada, cientos de templarios fueron arrestados, yo entre ellos. El día quedaría grabado en la historia como símbolo de traición, superstición y tragedia. Fui sometido a interrogatorios, torturas físicas y psicológicas. Querían que confesara crímenes inexistentes. Algunos, quebrados por el dolor, firmaron declaraciones falsas. Yo me negué. No porque fuese más fuerte, sino porque mi conciencia no podía traicionar a mis hermanos ni a mi fe. ¿Niega usted las acusaciones?, me preguntó un inquisidor de mirada opaca, cuyo tono era más burocrático que indignado. Niego los crímenes, no la fe, y no mi lealtad. Respondí con la voz quebrada pero firme, sabiendo que esas palabras sellaban mi destino. Nos encerraron en mazmorras húmedas durante años. Mientras tanto, el imaginario colectivo cambió. Pasamos de ser defensores de la fe a ser percibidos como enemigos de ella. La propaganda, el miedo y la manipulación surtieron efecto. Las instituciones que debían velar por la justicia se convirtieron en herramientas de represión. En 1312, bajo la presión directa del rey Felipe, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple, sin juicio justo, sin evidencias, sin honra. La historia no recordará los detalles de las audiencias, pero sí el silencio cobarde de quienes pudieron alzar la voz y no lo hicieron. Y así llegamos al desenlace. El 18 de marzo de 1314 fui llevado al centro de París para ser ejecutado. A mi alrededor, ciudadanos y soldados. Algunos nos veían como criminales, otros como mártires. Vi rostros impasibles, otros cargados de culpa, y unos pocos con lágrimas verdaderas. El ambiente era espeso, cargado de humo, de expectativas y del olor penetrante de la injusticia. Sabía que no saldría vivo, pero aún tenía palabras que decir, porque aunque me quitaban la vida, no podían silenciar la verdad. Felipe, Clemente, en menos de un año os convoco ante el juicio de Dios, exclamé mientras el fuego comenzaba a crujir bajo mis pies. Vosotros sois los verdaderos herejes, y vuestra corrupción será castigada. El calor subió rápidamente. El humo me rodeó, pero no grité, porque no sentía miedo. Sentía, más bien, una serenidad implacable, como si la verdad que llevaba dentro se volviera más liviana mientras el cuerpo ardía. Había dedicado mi vida entera a una causa, no por poder, no por reconocimiento, sino por convicción profunda. Y si la verdad debía pagarse con mi vida, entonces lo haría sin titubeos. Porque hay cosas que solo se comprenden cuando uno está dispuesto a perderlo todo. Felipe murió ese mismo año.
el Papa también. Y con ellos, su linaje político se desmoronó como un castillo de arena. ¿Casualidad? ¿Justicia divina? Ustedes juzgarán. Yo, por mi parte, encontré paz en saber que no fui el último en arder, pero sí el primero en resistir hasta el final. Hoy, siglos después, mi nombre aún resuena. Algunos me acusan de fanatismo, otros me elevan como símbolo. Pero por encima de todo, fui testigo. Testigo de cómo la fe puede ser instrumento de libertad o de opresión, de cómo la verdad arde, pero no se consume, de cómo un juramento pronunciado en voz baja puede sonar con más fuerza que 1000 gritos en la plaza pública. Yo fui Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple. Y aunque mi cuerpo fue reducido a cenizas, mi palabra permanece. Porque un cuerpo puede destruirse, pero la verdad jamás. ¿Qué otro personaje de nuestra historia te gustaría que contemos? Déjalo en los comentarios mientras ves este video, que YouTube cree que te va a encantar. O este otro, que es lo más reciente del canal. No te lo pierdas.